En las profundidades de la Torre de Londres, donde las piedras milenarias han sido testigos de execuciones, traiciones y agonías reales, yace sepultado el secreto más inquietante de la historia inglesa. Un misterio que ha desafiado a historiadores, arqueólogos y escritores durante más de 500 años, una sombra que mancha para siempre el recuerdo de uno de los monarcas más controvertidos que jamás haya ocupado el trono inglés. No se trata de la muerte de un rey, sino de algo mucho más perturbador: la desaparición sin rastro de dos niños inocentes, los príncipes Eduardo V y Ricardo de Shrewsbury, conocidos para la posteridad como los príncipes de la Torre. Su tío, Ricardo III, ascendió al trono sobre sus cadáveres, reales o simbólicos, y murió él mismo en 1485 en la batalla de Bosworth Field, llevándose a la tumba el secreto de qué había sido de ellos. ¿Fueron asesinados por orden de su propio tío? ¿Murieron de causas naturales y fueron enterrados en secreto? ¿O acaso lograron escapar y vivir bajo identidades falsas? Lo que sabemos con certeza es escalofriante. En el verano de 1483, dos niños de 12 y 9 años respectivamente desaparecieron del apartamento real de la Torre de Londres. El mayor, Eduardo V, era el rey legítimo de Inglaterra. El menor, Ricardo, era el heredero de repuesto. Los últimos testimonios confirmados los sitúan jugando en los jardines de la torre en julio de 1483. Después de esa fecha, se desvanecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Nunca más se les vio con vida. Nunca se encontraron sus cuerpos. Nunca se ofreció una explicación oficial. Su silenciosa desaparición cambió el curso de la historia inglesa, marcó el final de la dinastía Plantagenet y pavimentó el camino para el ascenso de los Tudor. Pero más allá del impacto político, plantea una pregunta que aún resuena en los corredores de la torre. ¿Puede un tío asesinar a sus propios sobrinos por una corona? Y si lo hizo, ¿cómo vivió Ricardo III con esa culpa hasta el final de sus días? Para responder a estos interrogantes, debemos sumergirnos en el laberinto de ambición, paranoia y traición familiar que caracterizó uno de los períodos más turbulentos de la historia medieval inglesa, donde la línea entre el protector y el depredador se volvió letal e indistinguible. 12. https www.exploringcastles.com/uk/England/princes-in-Tower/ Para entender cómo dos niños inocentes pudieron convertirse en las víctimas más trágicas de la ambición real, debemos regresar al comienzo de esta historia de sangre: el nacimiento de Ricardo III en el castillo de Fotheringhay, en octubre de 1452. Ricardo nació en medio de una tormenta política que ya había comenzado a desgarrar Inglaterra. Su padre era Ricardo Plantagenet, tercer duque de York, uno de los hombres más poderosos del reino, y crucialmente, un reclamante rival al trono ocupado por Enrique VI, de la Casa de Lancaster. Su madre, Cecily Neville, conocida como la Rosa de Raby, pertenecía a una de las familias más influyentes del norte de Inglaterra. Ricardo llegó al mundo como el cuarto hijo varón, lo que significaba que las probabilidades de que alguna vez gobernara Inglaterra eran remotas. Su destino parecía ser el de un noble menor, quizás un duque o un señor de guerra regional. La historia, sin embargo, tenía otros planes para él. Los primeros años de Ricardo estuvieron marcados por la violencia endémica de lo que la historia conoce como la Guerra de las Rosas. Esta no era una guerra tradicional entre naciones, sino una guerra civil dinástica entre dos ramas de la familia real: los York, representados por una rosa blanca, y los Lancaster, simbolizados por una rosa roja. Era una contienda que se libraba no solo en campos de batalla,
sino en cámaras del consejo, alcobas matrimoniales y capillas de castillos. Las alianzas cambiaban con la velocidad del viento, y la traición era tan común como la lluvia inglesa. En este ambiente de inestabilidad perpetua, donde la muerte violenta era una posibilidad cotidiana para cualquier miembro de la nobleza, Ricardo desarrolló las características que definirían su carácter. Una desconfianza visceral hacia todo el mundo, una habilidad sobrenatural para la supervivencia política y una comprensión precoz de que en la lucha por el poder, la misericordia era un lujo que pocos podían permitirse. La infancia de Ricardo fue interrumpida brutalmente en 1460, cuando su padre murió en la batalla de Wakefield, luchando contra las fuerzas lancarianas. Su cabeza, coronada de papel en una macabra parodia, fue clavada en una pica sobre las murallas de York como advertencia a otros pretendientes yorkistas. Esta imagen de su padre humillado y profanado quedó grabada para siempre en la mente del joven Ricardo, de apenas 8 años. Poco después, su hermano mayor, Edmundo de Rutland, fue asesinado después de la misma batalla, aparentemente ejecutado a sangre fría por los soldados lancarianos, a pesar de tener solo 17 años. En el espacio de un día, Ricardo había perdido a su padre y a uno de sus hermanos, convirtiéndose en huérfano en un mundo donde los huérfanos yorkistas tenían una esperanza de vida muy limitada. Sin embargo, la fortuna de la familia York cambió dramáticamente cuando el hermano mayor superviviente de Ricardo, Eduardo, demostró ser un comandante militar de genio excepcional. Alto, carismático y astuto, Eduardo de York logró lo que su padre nunca pudo. Derrotó decisivamente a los Lancaster y se coronó como Eduardo IV en 1461. Ricardo, que ahora tenía 9 años, se encontró súbitamente convertido en hermano del rey de Inglaterra. Esta transformación de su estatus, de huérfano noble a miembro de la familia real, moldearía profundamente su visión del mundo. Había aprendido que la fortuna podía cambiar con una sola batalla, que la vida y la muerte dependían de decisiones tomadas en salones de castillos distantes, y que la supervivencia requería no solo valor, sino una inteligencia calculadora y una voluntad de hierro. La educación de Ricardo fue típica de un noble menor, pero con las exigencias adicionales de su nuevo estatus real. Fue enviado a Middleham Castle en Yorkshire, el bastión de la influyente familia Neville, donde fue criado junto con otros jóvenes nobles bajo la tutela de Ricardo Neville, conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes. Warwick era, en muchos sentidos, el hombre más poderoso de Inglaterra después del propio rey Eduardo IV. Había sido instrumental en la victoria yorkista y mantenía un control cuasi feudal sobre el norte de Inglaterra. Middleham se convirtió en el hogar verdadero de Ricardo, el lugar donde desarrolló sus lealtades más profundas y donde aprendió el arte del gobierno regional. Allí conoció a Anne Neville, la hija menor de Warwick, con quien eventualmente se casaría, cimentando una alianza que sería crucial para su futuro político. La educación militar de Ricardo fue excepcionalmente rigurosa. A diferencia de muchos nobles de la época, que veían la guerra como una aventura gloriosa, Ricardo la comprendía como un instrumento político brutal, pero necesario. Estudió las tácticas de los grandes comandantes de la historia, desde Alejandro Magno hasta los condestables franceses contemporáneos. Practicó con espada, lanza y arco hasta dominar cada arma. Pero más importante aún, aprendió a leer a los hombres, a detectar la debilidad, la ambición y la lealtad en los ojos de aquellos que lo rodeaban. Estas habilidades, forjadas en los páramos de Yorkshire, le servirían bien en las intrigas que estaban por venir. El contexto político de la Inglaterra de Eduardo IV era un equilibrio precario.
Aunque los yorkistas habían ganado la guerra civil, los Lancaster no habían sido completamente destruidos. Enrique VI, el rey depuesto, permanecía vivo en cautiverio, convirtiéndose en un símbolo viviente de legitimidad alternativa. Su esposa, Margarita de Anjou, había huido a Francia con su hijo, el príncipe Eduardo de Westminster, donde conspiraba constantemente para recuperar el trono. Dentro del propio bando yorkista, las tensiones eran igualmente peligrosas. Eduardo IV, a pesar de su carisma y habilidad militar, era impulsivo en sus decisiones personales y políticas. Su matrimonio secreto con Elizabeth Woodville, una viuda de la pequeña nobleza, había enfurecido a muchos de sus aliados más poderosos, incluido el conde de Warwick, quien había estado negociando una alianza matrimonial francesa de mayor importancia estratégica. La ruptura entre Eduardo IV y Warwick llegó a su punto culminante en 1469 a 1471, cuando el Hacedor de Reyes se rebeló contra su protegido real. En una de las vueltas más extraordinarias de la Guerra de las Rosas, Warwick se alió con su anterior enemiga, Margarita de Anjou, y logró restaurar brevemente a Enrique VI en el trono. Eduardo el IV se vio obligado a huir a Borgoña, y por unos meses parecía que la casa de York había sido destruida. Fue durante esta crisis que Ricardo demostró por primera vez las cualidades que lo definirían como estadista y comandante. A pesar de tener solo 18 años, permaneció inquebrantablemente leal a su hermano Eduardo. Cuando Eduardo regresó para reclamar su trono, en 1471, Ricardo luchó a su lado en las batallas decisivas de Barnet y Tewkesbury, donde los Lancaster fueron derrotados de forma tan completa que nunca más representarían una amenaza seria. La batalla de Tewkesbury, en particular, reveló tanto el genio táctico de Ricardo como su absoluta despiadez cuando la situación lo exigía. Comandando el ala izquierda del ejército yorkista, ejecutó una maniobra de flanqueo que rompió las líneas enemigas. Después de la batalla, cuando los líderes lancarianos se refugiaron en la abadía de Tewkesbury buscando santuario, Ricardo apoyó la decisión de violar el derecho de asilo y ejecutar a los refugiados. Entre los muertos estaba Eduardo de Westminster, el hijo de Enrique II y el último heredero directo de la línea lancariana. Algunas crónicas sugieren que fue el propio Ricardo quien asestó el golpe mortal al joven príncipe, aunque esto puede ser una exageración posterior. Lo que es indiscutible es que Ricardo no mostró reparos en eliminar a los rivales dinásticos cuando la supervivencia de su familia estaba en juego. Esta lección, aprendida en el barro ensangrentado de Tewkesbury, resonaría trágicamente 11 años después, cuando se enfrentara a otra amenaza dinástica representada por sus propios sobrinos. Tras la restauración definitiva de Eduardo IV, Ricardo fue recompensado con títulos, tierras y responsabilidades que lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos del reino. Fue nombrado Duque de Gloucester y se le otorgó un control cuasi real sobre el norte de Inglaterra. Su base de poder en Yorkshire y las regiones fronterizas con Escocia lo convirtió en una figura formidable por derecho propio. Se casó con Anne Neville, viuda del príncipe Eduardo de Westminster, un matrimonio que algunos veían como una forma de legitimizar su papel en la muerte de su primer esposo, y estableció su corte en Middleham. Allí gobernó con una eficiencia y una justicia que le granjearon una lealtad personal entre la nobleza norteña que perduraría hasta su muerte. Sin embargo, a medida que Ricardo consolidaba su poder en el norte, las semillas de la futura tragedia ya estaban siendo plantadas en el sur. Eduardo IV, aunque exitoso como rey guerrero, tenía flaquezas fundamentales como estadista. Era dado a los excesos, tanto en la comida como en las mujeres,
y su salud se deterioraba visiblemente. Más problemático aún, había antagonizado a sectores importantes de la nobleza con su favoritismo hacia la familia de su esposa, los Woodville. La familia de Elizabeth Woodville había sido elevada desde la relativa oscuridad a posiciones de enorme poder e influencia, creando resentimientos profundos entre la aristocracia establecida. Para empeorar las cosas, Eduardo había ejecutado a su propio hermano, Jorge de Clarence, en 1478, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Esta ejecución fratricida había sembrado dudas sobre la estabilidad mental de Eduardo y había llevado a muchos nobles a considerar alternativas dinásticas. ¿Qué pasaría si Eduardo IV muriera antes de que sus hijos fueran lo suficientemente mayores para gobernar? ¿Quién controlaría la regencia? ¿Podrían los Woodville, una familia advenediza, mantener el control del reino contra la oposición de la nobleza tradicional? Estas preguntas, susurradas en salones privados y cámaras de consejo, se volverían mortalmente relevantes, mucho antes de lo que nadie esperaba. La primavera de 1483 llegó como tantas otras al Palacio de Westminster, con las rutinas habituales de la corte, las audiencias reales y los preparativos para las campañas militares del verano. Eduardo IV, ahora de 40 años, parecía haber superado los problemas de salud que lo habían aquejado en los últimos años. Sus planes incluían una posible invasión de Francia, siguiendo la tradición militar de sus antepasados. Sus dos hijos varones, Eduardo de 12 años y Ricardo de 9, vivían principalmente en Ludlow Castle, en la frontera galesa, donde el mayor cumplía funciones ceremoniales como príncipe de Gales bajo la tutela de Anthony Woodville, conde Rivers, hermano de la reina. Era una disposición que permitía al heredero al trono familiarizarse con las responsabilidades del gobierno, mientras permanecía alejado de las intrigas de la corte central. La reina Elizabeth estaba nuevamente embarazada, lo que prometía fortalecer aún más la dinastía yorkista. Todo parecía indicar que el reino había encontrado finalmente la estabilidad después de décadas de guerra civil. Sin embargo, el 9 de abril de 1483, esta aparente tranquilidad se desmoronó en cuestión de horas. Eduardo IV, que había estado participando en actividades normales de la corte solo días antes, murió súbitamente en Westminster. Las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de especulación durante siglos. Las crónicas contemporáneas sugieren que fue una enfermedad breve, pero fulminante, posiblemente neumonía o algún tipo de envenenamiento de la sangre. Algunos historiadores modernos han especulado con la posibilidad de un derrame cerebral o un ataque cardíaco, consistente con su estilo de vida excesivo. Lo que es indiscutible es que su muerte tomó por sorpresa a toda la corte. No había hecho preparativos específicos para una regencia, más allá de nombrar a su hermano Ricardo como Lord Protector en su testamento, una designación que, si bien era lógica, no resolvía las complejas cuestiones de poder que su muerte había desatado. La noticia de la muerte del rey se propagó por el reino con la velocidad característica de las grandes catástrofes. En Ludlow, el joven Eduardo Quien recibió la noticia con la compostura que se esperaba de un futuro rey, pero era imposible ocultar que se trataba de un niño de 12 años, enfrentándose al peso de una corona que nunca había esperado recibir tan pronto. Su tío materno, Anthony Woodville, inmediatamente tomó control de la situación, organizando los preparativos para trasladar al nuevo rey a Londres para su coronación. Los Woodville sabían que su posición dependía enteramente de mantener el control sobre el joven monarca. Si Ricardo de Gloucester lograba establecerse como protector efectivo, su influencia se vería dramáticamente reducida.
En el norte, en Middleham Castle, Ricardo recibió 2 mensajes casi simultáneamente, uno informándole de la muerte de su hermano y su designación como Lord Protector, y otro de su aliado, Henry Stafford, duque de Buckingham, advirtiéndole de que los Woodville estaban movilizándose para tomar control total del gobierno antes de su llegada a Londres. Buckingham, un noble de antigua estirpe que había sido marginado durante el reinado de Eduardo IV, vio en la crisis una oportunidad para recuperar su influencia política. Su mensaje a Ricardo era claro: si no actuaba rápidamente y con decisión, los Woodville consolidarían su poder, y él se encontraría relegado a un papel ceremonial en la regencia. Lo que siguió fue una de las maniobras políticas más brillantes y a la vez más siniestras de la historia inglesa. Ricardo, demostrando la misma capacidad de decisión rápida que había mostrado en el campo de batalla, se dirigió hacia el sur, pero no directamente a Londres. En lugar de eso, interceptó la comitiva que trasladaba al joven Eduardo V desde Ludlow. El encuentro tuvo lugar en Stony Stratford, un pueblo aparentemente insignificante que se convertiría en el escenario del primer acto de la tragedia que estaba por desplegarse. Ricardo llegó acompañado por el duque de Buckingham y una fuerza armada considerable, ostensiblemente para rendir homenaje al nuevo rey, pero en realidad para tomar control de la situación. La reunión entre el tío y el sobrino fue, en la superficie, cordial y ceremoniosa. Ricardo se arrodilló ante Eduardo V, reconociendo su autoridad real, y el joven rey, educado en las cortesías de la nobleza, recibió a su tío con la calidez apropiada. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad familiar, se estaba desarrollando un golpe de estado. Ricardo informó al joven rey que había recibido información sobre una conspiración de los Woodville para eliminar su influencia y gobernar en su nombre. Como prueba de esta conspiración, ordenó el arresto inmediato de Anthony Woodville y otros acompañantes del rey. Los Woodville, tomados completamente por sorpresa y superados en número, no pudieron ofrecer resistencia. En cuestión de horas, el control sobre Eduardo V había pasado de sus parientes maternos a su tío paterno. Eduardo V, a pesar de su juventud, comprendió inmediatamente las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. Según las crónicas, protestó por el arresto de su tío Anthony, a quien tenía gran afecto, y exigió explicaciones sobre la acusación de conspiración. Sin embargo, Ricardo, con la experiencia de un veterano en intrigas políticas, manejó la situación con una mezcla de autoridad paterna y respeto protocolario que dejó al joven rey sin opciones reales. Le explicó que, como Lord Protector designado por su padre, tenía la responsabilidad de protegerlo de aquellos que buscarían manipularlo para sus propios fines. Las acusaciones contra los Woodville, aunque vagas, sonaban plausibles en el contexto de las luchas de poder que habían caracterizado los últimos años del reinado de Eduardo IV. El traslado del joven rey a Londres se convirtió en una procesión triunfal para Ricardo. En lugar de ser visto como un usurpador, fue recibido como el salvador del reino, el hombre que había impedido que una facción ambiciosa tomara control del gobierno. La propaganda yorkista, que había funcionado tan eficazmente durante las guerras civiles, se activó nuevamente para presentar a Ricardo como el defensor de la legitimidad dinástica contra los advenedizos Woodville. El Consejo Real en Londres, faced with a fait accompli, ratificó oficialmente la posición de Ricardo como Lord Protector y aprobó los arrestos de Anthony Woodville y sus asociados. Mientras tanto, la reina Elizabeth Woodville, al recibir noticias del arresto de su hermano y la toma de control de su hijo mayor, comprendió inmediatamente el peligro que enfrentaba su familia. En una decisión que reveló tanto su experiencia política como su instinto maternal, se refugió en la abadía de Westminster, junto con sus hijas y su hijo menor,
Ricardo de Shrewsbury, duque de York. El santuario de Westminster era uno de los pocos lugares en Inglaterra donde incluso el poder real tenía limitaciones legales. Allí, rodeada por sus hijos restantes y un pequeño grupo de leales, Elizabeth esperó a ver cómo se desarrollarían los eventos, sabiendo que su propio destino y el de sus hijos dependería de las decisiones que su cuñado tomara en los próximos días y semanas. La llegada de Ricardo y Eduardo V a Londres, el 4 de mayo de 1483, marcó el comienzo de uno de los períodos más intensos y misteriosos de la historia inglesa. El joven rey fue alojado en los apartamentos reales de la Torre de Londres, una decisión que, aunque protocolarmente correcta, los monarcas tradicionalmente residían en la torre antes de sus coronaciones, añadía una dimensión simbólica ominosa a la situación. La torre, después de todo, era tanto palacio como prisión, un lugar donde la línea entre huésped real y prisionero político era a menudo borrosa. Eduardo V, sin embargo, no parecía consciente de las implicaciones siniestras de su alojamiento. Para él, la torre representaba simplemente otra parada en el camino hacia su coronación, programada para el 22 de junio. Los primeros días de la protectoría de Ricardo fueron un estudio en eficiencia política y propaganda cuidadosamente orquestada. Se presentó ante el Consejo Real y el pueblo de Londres como un regente reluctante pero responsable, forzado por las circunstancias a asumir el peso del gobierno hasta que su sobrino alcanzara la mayoría de edad. Sus primeras decisiones fueron populares y aparentemente justas. Confirmó a la mayoría de los funcionarios reales en sus posiciones, promulgó medidas para mejorar el comercio y ordenó investigaciones sobre la corrupción en la administración de Eduardo IV. Más importante aún, mantuvo las formas constitucionales apropiadas, consultando regularmente con el Consejo y preparándose para la coronación de Eduardo V, como si su propio poder fuera genuinamente temporal. Sin embargo, bajo esta superficie de normalidad, Ricardo estaba enfrentando presiones y tentaciones que lo llevarían inexorablemente hacia una de las decisiones más controvertidas de la historia real inglesa. La información que llegaba desde todo el reino confirmaba lo que Buckingham le había advertido. Su protectoría era vista por muchos nobles como una situación transitoria que debía ser tolerada hasta que Eduardo V pudiera gobernar por sí mismo o hasta que un arreglo alternativo pudiera ser negociado. Los Woodville, aunque temporalmente neutralizados, mantenían apoyos significativos, especialmente en las regiones occidentales del reino. Más preocupante aún, comenzaban a circular rumores sobre posibles levantamientos apoyados por fuerzas extranjeras, especialmente por la Francia de Luis XI, que veía en la inestabilidad inglesa una oportunidad para debilitar a su rival tradicional. La presión para tomar una decisión definitiva se intensificó el 16 de junio, cuando Ricardo convocó al Consejo Real para una reunión extraordinaria en la Torre Blanca. Lo que ocurrió en esa reunión ha sido objeto de debate histórico durante siglos, pero el resultado fue inequívoco. Ricardo acusó a varios miembros prominentes del Consejo, incluyendo a Lord Hastings, uno de los amigos más cercanos del difunto Eduardo IV, de traición. La acusación, aparentemente basada en evidencia de correspondencia secreta con los Woodville en el exilio, resultó en la ejecución inmediata de Hastings en el patio de la torre. Otros nobles fueron arrestados y encarcelados. En cuestión de horas, Ricardo había eliminado a los últimos obstáculos significativos para su consolidación del poder. La ejecución de Hastings marcó un punto de no retorno. Hasta ese momento, Ricardo podía argumentar plausiblemente que estaba actuando como un protector leal, cumpliendo con sus deberes constitucionales. Después de la muerte de Hastings, sin embargo,
quedó claro que estaba dispuesto a utilizar la violencia letal para eliminar a cualquiera que se opusiera a sus planes. El miedo se extendió por Londres como una plaga. Los nobles que habían estado dispuestos a tolerar o incluso apoyar su protectoría comenzaron a reconsiderar sus posiciones. La legitimidad de Ricardo, hasta entonces cuestionable pero defendible, se volvió cada vez más problemática. Fue en este contexto de crisis y consolidación violenta del poder que se tomó una decisión que sería crucial para el destino de los jóvenes príncipes. El 16 de junio, el mismo día de la ejecución de Hastings, Ricardo envió una delegación a la abadía de Westminster para persuadir a la reina Elizabeth de que entregara a su hijo menor, Ricardo de Shrewsbury. El argumento oficial era que el joven duque de York debía acompañar a su hermano mayor en la torre para prepararlos juntos para la coronación y para que Eduardo V no se sintiera solo en los días previos a la ceremonia. El argumento no oficial, implícito pero claro, era que mientras uno de los hijos de Eduardo IV permaneciera fuera del control directo de Ricardo, existiría siempre la posibilidad de que los enemigos del protector lo utilizaran como un punto de reunión para la resistencia. Elizabeth Woodville se encontró en una posición imposible. Rechazar la demanda de Ricardo significaría admitir abiertamente su desconfianza hacia el protector, lo que podría interpretarse como traición y resultar en consecuencias violentas para ella y sus otros hijos. Por otro lado, entregar a su hijo menor significaba poner a ambos herederos de Eduardo el IV completamente bajo el control de un hombre cuyas intenciones eran cada vez más opacas. Después de días de negociaciones tensas, durante las cuales la presión sobre la reina se intensificó constantemente, Elizabeth finalmente cedió. El 16 de junio, Ricardo de Shrewsbury, de 9 años de edad, fue escoltado desde el santuario de Westminster hasta la Torre de Londres para reunirse con su hermano. La reunión de los dos príncipes en la torre fue descrita por los cronistas contemporáneos como emotiva y alegre. Eduardo V, que había pasado más de un mes prácticamente solo en los apartamentos reales, recibió a su hermano menor con evidente felicidad. Para los niños, la situación probablemente parecía una aventura emocionante. Estaban viviendo en el corazón histórico del poder real, rodeados de la pompa y las tradiciones de la monarquía inglesa. Los apartamentos reales de la torre eran lujosos y cómodos, con vistas al Támesis y acceso a los jardines donde podían jugar y ejercitarse. Sus tutores y sirvientes los acompañaban, manteniendo las rutinas educativas y sociales a las que estaban acostumbrados. En la superficie, nada había cambiado excepto la ubicación. Sin embargo, para los observadores más astutos de la corte, la reunión de los príncipes en la torre representaba algo mucho más siniestro. Con ambos herederos de Eduardo IV bajo su control directo, Ricardo había eliminado la última restricción legal significativa sobre sus acciones. Ya no tenía que preocuparse por la posibilidad de que uno de los príncipes fuera utilizado como símbolo de legitimidad alternativa por sus enemigos. Tenía, en efecto, todas las cartas en sus manos para jugar el juego final de la sucesión como quisiera. La pregunta que comenzó a murmurar por los corredores de Westminster y las mansiones nobles de Londres era simple pero aterradora. Si Ricardo tenía el control total sobre los príncipes, ¿qué le impedía simplemente eliminarlos y reclamar el trono para sí mismo? La respuesta, como los eventos de las siguientes semanas demostrarían, era absolutamente nada. El 22 de junio de 1483, fecha originalmente programada para la coronación de Eduardo V, llegó y pasó sin ceremonia. Oficialmente, la coronación había sido pospuesta debido a cuestiones procedimentales relacionadas con los preparativos de la ceremonia. Extraoficialmente,
Ricardo había utilizado las 3 semanas previas para orquestar una de las campañas de propaganda más efectivas de la historia medieval inglesa. El instrumento principal de esta campaña fue un clérigo llamado Ralph Shah, hermano del alcalde de Londres, quien el domingo anterior había predicado un sermón extraordinario en la Catedral de San Pablo. En este sermón, que fue repetido y distribuido por todo el reino, Shah argumentó que el matrimonio entre Eduardo IV y Elizabeth Woodville había sido inválido desde el principio debido a un contrato matrimonial previo del rey. Según esta teoría, todos los hijos de Eduardo IV eran técnicamente ilegítimos y, por lo tanto, incapaces de heredar el trono. La alegación era legalmente compleja, pero políticamente brillante. Se basaba en la afirmación de que Eduardo IV había estado contractualmente comprometido en matrimonio con Lady Eleanor Butler antes de su unión con Elizabeth Woodville. En el derecho canónico medieval, un contrato matrimonial válido era considerado tan vinculante como el matrimonio mismo, lo que significaba que cualquier unión posterior era automáticamente inválida. La evidencia para esta afirmación era, en el mejor de los casos, circunstancial, pero el hecho de que tanto Lady Eleanor como Eduardo IV estuvieran muertos hacía imposible refutarla definitivamente. Lo que importaba no era la verdad de la alegación, sino su utilidad política. Si los hijos de Eduardo IV eran ilegítimos, entonces el heredero legítimo al trono era el hermano superviviente de Eduardo IV, Ricardo de Gloucester. El impacto de esta revelación fue sísmico. En cuestión de días, la legitimidad de Eduardo Queen, que había sido incuestionable, se volvió objeto de debate nacional. Ricardo, que hasta entonces había sido visto como un protector temporal, de repente se transformó en el heredero legítimo al trono. Los mismos nobles que habían aceptado reluctantemente su protectoría ahora se enfrentaban a la posibilidad de que fuera él, y no Eduardo Quien, quien tenía el derecho legal de gobernar Inglaterra. La coronación de Eduardo V, ya pospuesta, se volvió no solo innecesaria, sino potencialmente ilegal. El 25 de junio, una delegación del Parlamento, cuidadosamente seleccionada y probablemente instruida, visitó a Ricardo en Baynard's Castle para ofrecerle formalmente la corona. La sesión, conocida como la Titulus Regius, título real, ratificó oficialmente las alegaciones sobre la ilegitimidad de los hijos de Eduardo IV y proclamó a Ricardo como el rey legítimo Ricardo III. La aceptación de Ricardo, aunque ostensiblemente reluctante, había sido preparada con antelación. El 6 de julio de 1483, menos de 3 meses después de la muerte de Eduardo IV, Ricardo III fue coronado en Westminster Abbey en una ceremonia de esplendor magnífico, diseñada para demostrar tanto la legitimidad de su título como la estabilidad de su gobierno. Sin embargo, incluso mientras Ricardo se convertía en rey, la situación de sus sobrinos se volvía cada vez más precaria. Oficialmente, los expríncipes, ahora técnicamente solo hijos ilegítimos de un rey anterior, permanecían en la torre bajo la protección de su tío. Extraoficialmente, su presencia era una fuente constante de incomodidad política para el nuevo régimen. Mientras vivieran, existiría siempre la posibilidad de que enemigos de Ricardo cuestionaran la validez del Titulus Regius y reclamaran su restauración al trono. Su mera existencia era una amenaza implícita a la estabilidad de la nueva dinastía. Para Ricardo III, enfrentado con desafíos desde Escocia, Francia y los restos de la facción Woodville, la tentación de resolver el problema de los expríncipes de forma permanente debe haber sido casi irresistible. Los últimos avistamientos confirmados de Eduardo V y Ricardo de Shrewsbury datan de mediados de julio de 1483. Varios testigos,
incluyendo guardianes de la torre y visitantes nobles, los vieron jugando en los jardines de la torre o asomándose a las ventanas de sus apartamentos. Parecían estar en buena salud, aunque algunos observadores notaron que Eduardo V, el mayor, había desarrollado una palidez y una melancolía que no había mostrado anteriormente. Esto era comprensible. En el espacio de 3 meses, había pasado de ser el futuro rey de Inglaterra a ser un bastardo desposeído, confinado en una fortaleza bajo la supervisión del tío que había usurpado su trono. La transformación psicológica debe haber sido devastadora para un niño de 12 años que había sido educado desde el nacimiento para creer en su destino real. Después de mediados de julio, sin embargo, los avistamientos cesaron. Al principio, esto no causó alarma particular. Los apartamentos reales de la torre eran privados, y no era inusual que los residentes reales pasaran períodos sin apariciones públicas. Además, la atención de la corte estaba centrada en la consolidación del nuevo reino de Ricardo III y en los desafíos políticos que enfrentaba. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas y luego los meses sin ninguna aparición de los expríncipes, los rumores comenzaron a circular. Al principio, estos rumores eran vagos e insubstanciales, susurros de que los niños estaban enfermos o que habían sido trasladados a otra ubicación por razones de seguridad. Gradualmente, sin embargo, los rumores se volvieron más siniestros. En las tabernas de Londres y los salones de los nobles, la gente comenzó a especular que los expríncipes habían encontrado un final mucho más definitivo que el mero exilio o encarcelamiento. La ausencia de explicaciones oficiales solo alimentó la especulación. Ricardo III, cuando se le preguntaba sobre el bienestar de sus sobrinos, ofrecía respuestas evasivas que no satisfacían a nadie. Sus funcionarios seguían la misma línea, sugiriendo que los expríncipes estaban bien, pero que por razones de seguridad, su ubicación exacta debía permanecer confidencial. Esta vaguedad, aunque comprensible desde una perspectiva de seguridad, creó un vacío de información que la imaginación pública llenó con sus peores temores. Para el final de 1483, era ampliamente rumoreado, aunque nunca oficialmente confirmado, que Eduardo Kia y Ricardo de Shrewsbury habían sido asesinados por orden de su tío. La sombra de este crimen supuesto se cerniría sobre Ricardo III durante el resto de su reinado, convirtiéndose en la acusación más damnatoria contra su legitimidad y su carácter. El silencio que rodeaba el destino de los príncipes se volvió, paradójicamente, más elocuente que cualquier proclamación oficial podría haber sido. En el mundo brutal de la política medieval, donde la violencia era una herramienta común de gobierno, la desaparición sin explicación de rivales dinásticos no era inusual. Lo que era inusual era la escala del encubrimiento y el hecho de que las víctimas fueran niños. Incluso los críticos más duros de Ricardo III reconocían que había mostrado anteriormente cierto grado de honor y principios en sus tratos políticos y militares. La posibilidad de que hubiera ordenado el asesinato de sus propios sobrinos, niños que había conocido desde su nacimiento y que, presumiblemente, tenía algún afecto familiar, sugería una degradación moral que impactó profundamente a sus contemporáneos. El reloj de la historia había comenzado a marcar los minutos finales no solo de los príncipes desaparecidos, sino de la propia legitimidad moral de Ricardo III. En los meses que siguieron a la desaparición de los príncipes, Ricardo III se encontró enfrentando una serie de crisis que revelarían las consecuencias desastrosas de sus acciones anteriores. La especulación sobre el destino de sus sobrinos había creado una atmósfera de desconfianza y horror que permeaba toda la sociedad inglesa. Nobles que inicialmente habían estado dispuestos a aceptar su reinado comenzaron a distanciarse de él,
no necesariamente por lealtad hacia los expríncipes, sino por repugnancia hacia lo que percibían como un acto de monstruosidad familiar sin precedentes. La propaganda de Ricardo, que había sido tan efectiva en justificar su ascensión al trono, se volvió impotente ante el poder emocional de la imagen de dos niños inocentes desaparecidos en la Torre de Londres. La primera manifestación importante de esta crisis de legitimidad llegó en octubre de 1483, apenas 3 meses después de su coronación, con la rebelión conocida como Rebelión de Buckingham. Irónicamente, la revuelta fue encabezada por Henry Stafford, duque de Buckingham, el mismo hombre que había sido instrumental en llevar a Ricardo al poder. Buckingham, que había esperado ser recompensado con una posición de poder sin precedentes en el nuevo régimen, se había visto en cambio marginado y subestimado por un rey que, una vez seguro en el trono, ya no necesitaba sus servicios. Sin embargo, la motivación de Buckingham para la rebelión iba más allá de la ambición personal frustrada. Las evidencias sugieren que él, más que la mayoría, estaba al tanto de lo que realmente había sucedido con los príncipes y que su revuelta fue tanto una reacción moral como política. La rebelión de Buckingham fue notable no solo por su timing, sino por su objetivo declarado. No la restauración de Eduardo V, que para entonces era ampliamente asumido como muerto, sino la instalación de Enrique Tudor, conde de Richmond, como rey de Inglaterra. Tudor, un noble galés con una reclamación dinástica tenue, pero existente al trono a través de la línea lancariana, había estado en el exilio en Bretaña desde la restauración yorkista de 1471. Su candidatura representaba una alternativa completamente nueva a las facciones tradicionalmente opuestas de York y Lancaster. Lo que hizo esta candidatura especialmente atractiva para los rebeldes fue que Tudor había prometido casarse con Elizabeth de York, la hija mayor de Eduardo IV, uniendo así las reclamaciones dinásticas rivales y ofreciendo una solución a las guerras civiles que habían atormentado Inglaterra durante décadas. La rebelión fracasó, principalmente debido a las condiciones climáticas adversas que impidieron que las fuerzas rebeldes se coordinaran efectivamente, pero su significado político fue enorme. Demostró que la desaparición de los príncipes había creado un vacío de legitimidad que otros podrían explotar. Más importante aún, estableció a Henry Tudor como una alternativa viable a Ricardo III, proporcionándole el tipo de apoyo noble que necesitaría para una invasión exitosa. Buckingham fue capturado y ejecutado, pero su rebelión había plantado las semillas de la eventual caída de Ricardo III. Mientras tanto, el destino real de Eduardo Comte y Ricardo de Shrewsbury permanecía envuelto en misterio. La versión más ampliamente aceptada, popularizada más tarde por historiadores Tudor, como Thomas More, y eventualmente dramatizada por Shakespeare, sostiene que los príncipes fueron asesinados por orden de Ricardo III en agosto o septiembre de 1483. Según esta narrativa, el rey habría confiado la tarea a Sir James Tyrrell, un caballero de su confianza, quien habría contratado a 2 asesinos, Miles Forrest y John Dighton, para ejecutar el crimen. Los métodos supuestos varían según la fuente, pero la versión más común describe cómo los asesinos entraron en los apartamentos de los príncipes durante la noche, los sofocaron con almohadas mientras dormían, y luego enterraron sus cuerpos en una ubicación secreta dentro de la torre. Sin embargo, esta narrativa, aunque emocionalmente satisfactoria y dramáticamente convincente, se basa en gran medida en testimonios obtenidos décadas después de los hechos supuestos, muchos de ellos bajo coerción y todos con motivaciones políticas claras para demonizar a Ricardo III. Los historiadores modernos han señalado numerosas inconsistencias y problemas con la evidencia. Tyrrell, por ejemplo,
parece haber mantenido la confianza de Ricardo III hasta el final de su reinado, lo que sería extraño si hubiera sido cómplice en un crimen que causó tal daño a la reputación del rey. Además, la falta total de evidencia física, ningún cuerpo ha sido encontrado definitivamente, a pesar de numerosas búsquedas en la torre, hace que la versión oficial sea imposible de verificar. Teorías alternativas han surgido a lo largo de los siglos. Algunos historiadores han sugerido que los príncipes murieron de causas naturales, enfermedad quizás, o algún tipo de accidente, y que Ricardo simplemente ocultó sus muertes para evitar que fueran utilizadas como propaganda por sus enemigos. Otros han propuesto que los príncipes fueron secretamente trasladados fuera de la torre y vivieron el resto de sus vidas bajo identidades falsas, una teoría apoyada por la aparición posterior de varios pretendientes que afirmaban ser uno u otro de los príncipes desaparecidos. Una teoría particularmente intrigante sugiere que los príncipes fueron eliminados no por Ricardo III, sino por Henry Tudor, después de su victoria en Bosworth, como una forma de eliminar rivales dinásticos potenciales a su propio trono. La teoría más controversial, pero también la más persistente, es que los príncipes fueron víctimas no de su tío, sino de otros actores políticos que se beneficiaron de su desaparición. El duque de Buckingham, por ejemplo, tenía sus propias ambiciones dinásticas y podría haber visto la eliminación de los príncipes como una forma de despejar su camino hacia el trono. Margaret Beaufort, la madre de Henry Tudor, era una intrigante política formidable que podría haber organizado la eliminación de los príncipes para fortalecer la reclamación de su hijo. Incluso Elizabeth Woodville, la madre de los príncipes, ha sido sugerida como una posible conspiradora, operando bajo la teoría de que prefería ver a sus hijos muertos antes que utilizados como peones por Ricardo III. Lo que es indiscutible es que la desaparición de los príncipes cambió fundamentalmente la naturaleza del reinado de Ricardo III. El hombre que había tomado el poder como protector de sus sobrinos se vio obligado a gobernar bajo la constante sospecha de haber asesinado a los niños que había jurado proteger. Esta sospecha no era meramente académica, tenía consecuencias políticas reales y devastadoras. Cada rebelión contra su gobierno podía presentarse como una cruzada de justicia contra un rey infanticida. Cada desafío a su legitimidad podía fundamentarse en la acusación de que había llegado al poder a través del asesinato de niños inocentes. Ricardo III, independientemente de su culpabilidad real en el destino de los príncipes, se vio condenado a gobernar bajo una nube de horror moral que hizo imposible la estabilidad de su reino. La presión psicológica de esta situación sobre el propio Ricardo III fue evidente en los años restantes de su reinado. Contemporáneos describieron un cambio notable en su comportamiento y apariencia después de 1483. El hombre que había sido conocido por su compostura y control emocional se volvió cada vez más errático e impulsivo. Su insomnio era legendario. Supuestamente caminaba por los corredores de sus castillos durante las horas de la madrugada, incapaz de encontrar descanso. Sus arrebatos de ira se volvieron más frecuentes y más violentos. Físicamente, parecía haber envejecido años en el espacio de meses, desarrollando una palidez cadavérica y una delgadez que lo hacían parecer más un espectro que un rey. Algunos historiadores han sugerido que estos cambios reflejaban la culpa de un hombre que sabía que había ordenado la muerte de niños inocentes. Otros han argumentado que representaban la tensión de un hombre inocente obligado a vivir bajo una acusación que no podía refutar sin revelar secretos de Estado que podrían ser igualmente dañinos. Independientemente de la interpretación correcta, el deterioro personal de Ricardo III se convirtió en parte integral de su imagen pública y de su efectividad como gobernante.
Un rey que parecía atormentado por fantasmas no podía proyectar la confianza y estabilidad que el reino necesitaba después de décadas de guerra civil. Sus intentos de gobernar con justicia y competencia, y hay evidencia substancial de que fue, en muchos aspectos, un administrador capaz, fueron constantemente socavados por la percepción de que era un monstruo moral. El reloj de su propio destino había comenzado su cuenta regresiva inexorable hacia Bosworth Field, donde moriría no tanto como un rey defendiendo su reino, sino como un hombre huyendo de sus propios crímenes. El 22 de agosto de 1485, en un campo embarrado cerca del pueblo de Market Bosworth en Leicestershire, la historia inglesa alcanzó uno de sus puntos de inflexión más dramáticos. La batalla que se libró ese día no fue simplemente un conflicto entre ejércitos rivales, fue la culminación de las fuerzas morales y políticas que habían sido desatadas por la desaparición de los príncipes en la torre 2 años antes. Ricardo III, enfrentando la invasión de Enrique Tudor y una coalición de nobles descontentos, luchó no solo por su corona, sino por su reputación histórica. Su muerte en esa batalla, la última vez que un rey inglés moriría en combate personal, se convertiría en el acto final de uno de los dramas más oscuros de la monarquía inglesa. Los eventos que llevaron a Bosworth habían comenzado meses antes, cuando Henry Tudor había desembarcado en Milford Haven con una fuerza pequeña pero determinada de exiliados ingleses y mercenarios franceses. Su reclamación al trono era, objetivamente, débil. Dependía de una línea maternal que había sido cuestionada legalmente en varias ocasiones. Sin embargo, lo que le faltaba en legitimidad dinástica lo compensaba con legitimidad moral. Se había presentado a sí mismo como el libertador de Inglaterra de un tirano infanticida, y esta narrativa había resonado con nobles que habían estado dispuestos a tolerar muchas fallas en un rey, pero que encontraban el presunto asesinato de niños intolerablemente repugnante. El avance de Tudor a través de Gales hacia Inglaterra había sido marcado por una serie de defecciones del bando de Ricardo III que revelaron la erosión fatal de su base de apoyo. Nobles que habían jurado lealtad a Ricardo comenzaron a cambiar de bando o simplemente a permanecer neutrales, esperando ver cuál dirección tomaría el viento antes de comprometerse. Más devastadoramente, algunos de los comandantes más importantes de Ricardo, incluyendo a Sir William Stanley y Thomas Stanley, permanecieron deliberadamente ambiguos sobre sus lealtades hasta el último momento posible. Estos hombres, que controlaban fuerzas significativas, efectivamente pusieron el resultado de la campaña en duda hasta que se decidieran a actuar. Ricardo III, enfrentando esta crisis de lealtades, se vio obligado a reunir un ejército compuesto en gran parte por mercenarios y reclutas forzados del norte de Inglaterra, donde su base de apoyo personal permanecía más sólida. Su fuerza, aunque numéricamente superior a la de Tudor, carecía de la cohesión y la motivación que había caracterizado sus victorias militares anteriores. Los soldados luchaban por un rey en quien muchos no confiaban, defendiendo una causa que muchos consideraban moralmente comprometida. La moral del ejército real estaba fatalmente debilitada antes de que comenzara la batalla. La noche antes de la batalla, según relatos posteriores, Ricardo III experimentó un colapso psicológico que reveló el peso de las sospechas que había cargado durante 2 años. Fue visto caminando por su campamento, aparentemente hablando consigo mismo, sudando profusamente a pesar del clima fresco, y mostrando signos de una ansiedad extrema que era completamente atípica para un comandante veterano. Sus oficiales notaron que parecía estar viendo fantasmas, girando súbitamente, como si hubiera escuchado voces que nadie más podía oír. Algunos historiadores han sugerido que esta conducta
refleja el tormento de un hombre que sabía que había ordenado la muerte de niños inocentes y que ahora enfrentaba su retribución divina. Otros han argumentado que simplemente muestra la tensión de un hombre consciente de que su reino se estaba desintegrando a su alrededor. La batalla misma fue breve, pero decisiva. Ricardo III, demostrando el valor personal que había caracterizado toda su carrera militar, lideró una carga de caballería desesperada directamente hacia la posición de Enrique Tudor, aparentemente con la intención de ganar la batalla a través de un duelo personal entre los dos pretendientes. Fue una táctica que habría sido apropiada para las leyendas artúricas, pero que estaba fuera de lugar en la realidad política del siglo XV. La carga llevó a Ricardo lo suficientemente cerca de Tudor para matar a su portaestandarte personal, pero los hombres de Tudor, reforzados por las fuerzas de William Stanley en un momento crucial, rodearon al rey y su pequeña unidad de guardias leales. Los momentos finales de Ricardo III han sido objeto de especulación romántica y análisis histórico durante siglos. Lo que es cierto es que murió luchando, negándose a huir incluso cuando quedó claro que la batalla estaba perdida. Su cuerpo fue encontrado entre un montón de cadáveres de sus guardias más leales, atravesado por múltiples heridas que sugerían que había luchado hasta el final. La corona real, según la leyenda, fue encontrada en un arbusto de espinas cerca del campo de batalla y colocada inmediatamente en la cabeza de Henry Tudor por Sir William Stanley, simbolizando la transferencia instantánea del poder real. Sin embargo, la muerte de Ricardo III en Bosworth no resolvió el misterio de los príncipes desaparecidos. Si acaso, lo complicó aún más. Con la muerte del principal sospechoso, cualquier esperanza de una confesión o revelación se desvaneció para siempre. Henry Tudor, ahora Henry VII, se encontró en la posición incómoda de basar parte de su legitimidad en la demonización de su predecesor sin tener evidencia definitiva para respaldar las acusaciones más graves. Su solución fue permitir que las sospechas continuaran sin confirmación oficial, manteniendo viva la imagen de Ricardo como un monstruo infanticida, mientras evitaba una investigación que podría haber revelado verdades inconvenientes sobre otros actores en el drama. El tratamiento del cuerpo de Ricardo III, después de Bosworth, reveló la profundidad del odio que había generado. Su cadáver fue despojado de sus ropas reales, cargado desnudo sobre un caballo como un saco de grano, y llevado a Leicester para ser exhibido públicamente antes del entierro. Esta humillación póstuma, inusual para un rey inglés incluso en una época de violencia política, reflejó la percepción de que Ricardo no había sido simplemente un rey derrotado, sino un criminal que había recibido su castigo merecido. Fue enterrado sin ceremonia en una tumba sin marcar en la iglesia de Greyfriars en Leicester, un final ignominioso para un hombre que había sido uno de los comandantes militares más exitosos de su generación. La búsqueda de esta tumba perdida y su eventual descubrimiento en un estacionamiento de Leicester en 2012 generó un renovado interés internacional en la figura de Ricardo III y en el misterio de los príncipes desaparecidos. El análisis científico de sus restos confirmó muchos detalles de su muerte en Bosworth, incluyendo las heridas fatales en su cráneo, pero no pudo arrojar luz sobre las acusaciones más controversiales de su vida. El esqueleto revelaba signos de escoliosis, confirmando descripciones contemporáneas de una deformidad física, pero no podía revelar el estado de su alma o la verdad sobre el destino de sus sobrinos. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Ricardo III fueron profundas y duraderas. Henry VII se movió rápidamente para consolidar su victoria, casándose con Elizabeth de York como había prometido y declarando que su reinado
había comenzado oficialmente el día antes de la batalla de Bosworth, haciendo retrospectivamente traidores a todos los que habían luchado por Ricardo. Los partidarios de Ricardo fueron exiliados, ejecutados o forzados a acomodarse al nuevo régimen. Sus registros oficiales fueron confiscados o destruidos, y se inició una campaña sistemática para demonizar su memoria y justificar la toma del poder por los Tudor. Más significativamente, la muerte de Ricardo III marcó el final efectivo de la Guerra de las Rosas y el comienzo de una nueva era en la historia inglesa. Los Tudor, con su mezcla de sangre lancariana y yorkista a través del matrimonio de Enrique VII y Elizabeth de York, pudieron presentarse como una dinastía unificadora que había puesto fin a las divisiones que habían atormentado Inglaterra durante décadas. Sin embargo, esta unificación se construyó sobre la base de un misterio sin resolver y una acusación sin probar. El fantasma de los príncipes desaparecidos continuaría apareciendo a lo largo del período Tudor, ya sea en la forma de pretendientes que afirmaban ser uno de los príncipes supervivientes, o en el subtexto de las ansiedades sobre la legitimidad dinástica que caracterizarían el reinado de los sucesores de Enrique VII. La muerte de Ricardo III también estableció un precedente inquietante para la monarquía inglesa: la idea de que un rey podía ser juzgado no solo por su competencia como gobernante, sino por su moralidad personal, y que las acusaciones de crímenes personales podían ser utilizadas para justificar la rebelión y el regicidio. Este precedente resonaría a través de los siglos, culminando eventualmente en la ejecución de Carlos I en 1649, y la idea de que los reyes no estaban por encima de la ley moral. En un sentido muy real, el misterio de los príncipes en la torre y la muerte de Ricardo III marcaron el comienzo del fin del concepto medieval de la monarquía divina en Inglaterra. El legado de Ricardo III y el misterio eterno de los príncipes desaparecidos han demostrado tener una longevidad que trasciende ampliamente su importancia política inmediata. Durante más de 500 años, la historia de los dos niños que se desvanecieron en la Torre de Londres ha capturado la imaginación popular, generando incontables obras de literatura, arte y especulación histórica. La pregunta de si Ricardo III fue un tío protector malinterpretado o un monstruo infanticida se ha convertido en uno de los debates más apasionados de la historia inglesa, dividiendo a académicos, entusiastas y al público en general en facciones rivales con la intensidad emocional de una contienda deportiva. La transformación de Ricardo III en el villano arquetípico de la historia inglesa fue, en gran medida, obra de los historiadores Tudor, particularmente Thomas More y Polydore Vergil, quienes escribieron las primeras narrativas oficiales de su reinado bajo el patrocinio de Henry VIII. Estos relatos, aunque presentados como historia objetiva, eran fundamentalmente obras de propaganda destinadas a legitimizar la dinastía Tudor, demonizando a su predecesor. More, en particular, creó la imagen duradera de Ricardo III como un hombre físicamente deformado y moralmente corrupto, una caracterización que se basaba más en la necesidad política de justificar la toma del poder por Enrique VII que en evidencia histórica confiable. Esta imagen fue cristalizada para la posteridad por William Shakespeare en su obra Ricardo III, una de las más poderosas y duraderamente populares de su canon. El Ricardo de Shakespeare, jorobado, cínico, encantadoramente malévolo, se convirtió en la versión definitiva del personaje en la conciencia popular, eclipsando completamente cualquier evidencia histórica que pudiera contradecir esta caracterización. La famosa línea de apertura, "Ahora es el invierno de nuestra descontenta,
y su soliloquio posterior estableciendo sus intenciones villanas, crearon un personaje teatral tan memorable que ha sobrevivido a todos los intentos posteriores de rehabilitación histórica. Sin embargo, la historiografía moderna ha comenzado a cuestionar sistemáticamente la narrativa Tudor. Los historiadores han señalado que muchas de las fuentes primarias sobre Ricardo III fueron escritas años o décadas después de su muerte, a menudo por autores con claras motivaciones políticas para demonizarlo. La evidencia contemporánea de su reinado, aunque limitada, sugiere un gobernante competente que promulgó reformas legales progresistas y mantuvo el orden público de manera efectiva. Sus leyes sobre fianzas, su establishment de un sistema de justicia más accesible y su apoyo a la educación y el comercio han llevado a algunos historiadores a argumentar que, independientemente de su responsabilidad en el destino de los príncipes, fue un administrador más efectivo que muchos de sus antecesores y sucesores. El movimiento de rehabilitación de Ricardo III, encabezado por organizaciones como la Richard III Society, ha trabajado incansablemente para desafiar las narrativas tradicionales y promover una comprensión más matizada de su vida y reinado. Estos ricardistas argumentan que Ricardo fue víctima de una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia, y que la evidencia para las acusaciones más graves contra él, particularmente el asesinato de los príncipes, es insuficiente para sostenerse en un tribunal moderno. Señalan las muchas inconsistencias en las fuentes Tudor, la ausencia de evidencia física y la existencia de otros sospechosos igualmente plausibles para el destino de los príncipes. El descubrimiento de los restos de Ricardo III en Leicester en 2012 añadió una nueva dimensión al debate. El análisis científico de su esqueleto confirmó que tenía escoliosis, una curvatura de la columna que podría haber creado la apariencia de un hombro más alto que el otro, pero reveló que la deformidad era mucho menos severa de lo que habían sugerido las fuentes Tudor como propaganda. Sin embargo, el análisis también reveló evidencia de múltiples heridas traumáticas en el cráneo, consistentes con los relatos de su muerte violenta en Bosworth, pero no pudo revelar nada sobre las acusaciones morales más profundas que han definido su reputación histórica. El debate contemporáneo sobre Ricardo III refleja tensiones más amplias sobre la naturaleza de la verdad histórica y el papel de la narrativa en la comprensión del pasado. Los defensores de su rehabilitación argumentan que la historia ha sido injusta con él, que ha sido víctima de una leyenda negra creada por sus enemigos políticos y perpetuada por historiadores posteriores que no cuestionaron críticamente sus fuentes. Los tradicionalistas, por otro lado, sostienen que el peso acumulativo de la evidencia, aunque circunstancial, apunta convincentemente hacia su culpabilidad en la desaparición de los príncipes, y que los intentos de rehabilitación son románticos pero históricamente insostenibles. Lo que hace que el caso de Ricardo III sea particularmente fascinante para los estudiosos modernos es cómo ilustra los límites del conocimiento histórico. A pesar de décadas de investigación intensiva, archivos revisados exhaustivamente y análisis forense de última generación, la pregunta fundamental sobre su culpabilidad en el destino de los príncipes permanece sin respuesta definitiva. Esto ha llevado a algunos historiadores a argumentar que la pregunta misma es menos importante que lo que revela sobre las fuerzas políticas, sociales y culturales de la Inglaterra del siglo XV. El misterio de los príncipes en la torre también ha tenido un impacto profundo en la comprensión popular de la monarquía y el poder real. La imagen de dos niños inocentes desapareciendo en una fortaleza real se ha convertido en una metáfora poderosa para los abusos del poder absoluto y la vulnerabilidad de los inocentes ante la ambición política.
Esta narrativa ha resonado a través de los siglos, influyendo en actitudes hacia la autoridad real y contribuyendo al desarrollo de conceptos modernos de derechos humanos y protección infantil. En la literatura y el arte, la historia de Ricardo III y los príncipes ha generado una tradición extraordinariamente rica. Desde las obras de Shakespeare hasta las novelas históricas contemporáneas de autores como Josephine Tey y Sharon K. Penman, la figura de Ricardo III ha servido como un prisma a través del cual los artistas han explorado temas de ambición, culpa, justicia y redención. Cada generación ha reinterpretado la historia según sus propias preocupaciones morales y políticas, haciendo de Ricardo III un personaje perpetuamente contemporáneo, a pesar de su distancia temporal. La arqueología moderna ha añadido nuevas dimensiones al misterio sin resolverlo completamente. Excavaciones en la Torre de Londres han revelado numerosos enterramientos medievales, pero ninguno que pueda ser identificado definitivamente como perteneciente a los príncipes desaparecidos. En 1674, trabajadores que demolían una escalera en la torre descubrieron una caja de madera conteniendo los esqueletos de 2 niños. Estos restos fueron asumidos como los de los príncipes y fueron enterrados en Westminster Abbey por orden del rey Carlos II. Sin embargo, análisis modernos de estos huesos han producido resultados inconclusivos, con algunos expertos argumentando que podrían pertenecer a los príncipes, mientras otros señalan inconsistencias en la edad y el sexo estimados de los esqueletos. La cuestión de la identidad de estos restos se ha vuelto particularmente controvertida debido a la negativa de las autoridades eclesiásticas a permitir análisis de ADN, que podrían proporcionar respuestas definitivas comparando el material genético con descendientes conocidos de la familia real. Esta negativa ha alimentado teorías de conspiración y ha frustrado a historiadores que creen que la tecnología moderna podría finalmente resolver un misterio de 5 siglos. El impacto del caso de Ricardo III en el desarrollo de la monarquía inglesa es difícil de sobreestimar. La narrativa de los príncipes asesinados se convirtió en una justificación fundamental para la dinastía Tudor, pero también estableció un precedente peligroso: la idea de que las acusaciones de crímenes morales podían ser utilizadas para legitimar el derrocamiento de un monarca. Este precedente resonaría a través de los siglos, contribuyendo eventualmente a las crisis constitucionales que llevaron a la ejecución de Carlos I y a la idea moderna de que incluso los reyes deben rendir cuentas por sus acciones. Para la familia real actual, la historia de Ricardo III y los príncipes desaparecidos sirve como un recordatorio constante de la fragilidad de la legitimidad real y la importancia de mantener estándares morales irreprochables. La Casa de Windsor, consciente de las lecciones de la historia, ha trabajado conscientemente para presentar una imagen de rectitud moral y responsabilidad familiar que contrasta deliberadamente con las percepciones de los excesos y crímenes de sus predecesores medievales. El legado psicológico de la historia también merece consideración. La imagen de niños reales desapareciendo en circunstancias misteriosas ha creado una ansiedad cultural duradera sobre la seguridad de los miembros más vulnerables de la familia real. Los protocolos de seguridad modernos para los hijos de la realeza, aunque justificados por amenazas contemporáneas, también reflejan una conciencia histórica de lo que puede suceder cuando la protección falla. Desde una perspectiva más amplia, el caso de Ricardo III ilustra cómo las sociedades construyen y mantienen narrativas sobre el poder y la moralidad. La persistencia de su reputación como villano, a pesar de la evidencia limitada y contradictoria,
sugiere que ciertas historias satisfacen necesidades psicológicas y culturales que trascienden la precisión histórica. La figura del rey malvado, que asesina a niños inocentes, proporciona una clara distinción moral entre el bien y el mal, que es emocionalmente satisfactoria, incluso si es históricamente cuestionable. Al final, quizás la verdadera importancia de la historia de Ricardo III y los príncipes desaparecidos no radica en resolver el misterio de su culpabilidad, sino en lo que nos enseña sobre nosotros mismos. Nuestra fascinación con esta historia revela nuestras propias ansiedades sobre el poder, la familia, la protección de los inocentes y la naturaleza de la verdad histórica. El hecho de que sigamos debatiendo apasionadamente sobre eventos que ocurrieron hace más de 500 años sugiere que la historia de los príncipes en la torre toca algo fundamental en la experiencia humana: el horror de la traición familiar, la vulnerabilidad de los niños ante los adultos poderosos y la terrible posibilidad de que aquellos encargados de protegernos puedan ser precisamente quienes más tenemos que temer. ¿Fue Ricardo III el monstruo infanticida de la leyenda, o fue un gobernante competente víctima de la propaganda de sus enemigos? ¿Murieron los príncipes a manos de su tío, o encontraron su fin de otra manera, quizás por la acción de otros ambiciosos o por causas completamente naturales? Después de 5 siglos de investigación, debate y especulación, estas preguntas permanecen sin respuesta definitiva. Pero tal vez esa sea la verdadera lección de la historia, que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, recordándonos que la verdad histórica, a menudo, es más compleja, más ambigua y más esquiva de lo que nuestro deseo de narrativas claras y conclusiones morales simples nos gustaría creer. En el silencio eterno de la Torre de Londres, los fantasmas de 2 niños príncipes continúan planteando preguntas que cada generación debe responder por sí misma, no con hechos definitivos, sino con la comprensión de que en la intersección entre el poder y la inocencia, entre la protección y la traición, yacen las verdades más profundas y perturbadoras sobre la naturaleza humana,